Las niñas y niños tenemos derecho a decidir el Chile que queremos. Mi opinión vale igual que la tuya, vale igual que la tuya. Muy buenas tardes, tarde-noche, a todos los que nos van a ver en vivo y también saludar fraternalmente a todos los que nos van a ver mañana, quizás pasado mañana, o como siempre digo, en 100 años más, porque lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Viviendo dos periodos históricos, que por todo lo que hemos estado en estas sesiones, nunca lo hemos compartido, ¿cierto? La pandemia, el COVID, que mantiene al mundo en incertidumbre permanente, con un permanente problema sanitario, ¿cierto? Y también, últimamente, lamentablemente, la muerte de niños y niñas, producto del COVID o ¿cierto? Lo que eso provoca. Y también estamos en un año inédito, porque si todo resulta bien, y baja el COVID, si hay mejora en las condiciones sanitarias, vamos a tener elecciones en el mes de mayo para elegir a los constituyentes para un proceso que es, como señalo, histórico. Por primera vez en Chile, en la historia, los ciudadanos y ciudadanas van a poder votar por los o las representantes a la nueva constitución. Y ese es diría yo, el aporte que hace estos programas de los días sábados, de reflexiones ciudadanas, que de alguna manera vamos generando reflexión, opinión técnica, también opinión política de lo que está ocurriendo en la sociedad y de lo que puede ocurrir también a futuro. Y digo por qué estos programas son tan importantes, porque como están en estas plataformas, en esta biblioteca virtual, van a estar seguramente por siempre. Entonces, más de algún terrícola los va a ver en 100 años más o en 50 años más. Y van a decir, bueno, en Chile, ¿cierto? En este 2021, con pandemia, con elección de nuevos constituyentes, plantea el debate de la importancia que los derechos de los niños y las niñas se incorporen en esta nueva constitución. Un debate que ya, para los que estamos en la temática, se arrastra más de 30 años. Y ahí estaremos conversando también con nuestros excelentes panelistas y amigos también invitados a este día sábado. El sábado a las 20 horas, como siempre. Voy a presentar en primer lugar a Miguel Sillero. La fórmula, Miguel, acá es que cada uno se autopresenta, pero lo que puedo anticipar es que es un tremendo colaborador de la ONG Paicaví también, muy disponible desde siempre para participar de las multiactividades que lo hemos invitado. Así que agradecerte públicamente, Miguel, en primer lugar, que nuevamente hayas aceptado esta invitación. Y en este caso, ¿cierto? En mi calidad de candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 7, por los derechos de los niños y las niñas a la Constitución. Bienvenido, Miguel. Gracias, Iván. Bueno, un gusto estar acá. Como dices, para los que no me conocen, yo soy Miguel Sillero, soy abogado, soy profesor de la universidad y he trabajado muchos años en temas vinculados a los derechos de la infancia. Me inicié trabajando en el mundo de las ONG, específicamente en la década del 80, trabajando con personas que estaban en la cárcel, adolescentes y jóvenes en cárceles de adultos, trabajando en el Hogar de Cristo. Formamos la primera defensoría jurídica de adolescentes infractores de Chile, obviamente sin ningún tipo de apoyo ni estatal ni de ningún otro espacio más que el que nos brindó como plataforma el Hogar de Cristo y el grupo de voluntarios que empezamos a trabajar ahí, y luego ya hicimos de eso una vida profesional, y desde allí he estado caminando siempre en el ámbito de los derechos de la infancia y la adolescencia, fundamentalmente desde el mundo de la sociedad civil,
o de organismos internacionales, ya que durante muchos años trabajé en UNICEF. He tenido la suerte como académico de ser director de algunos cursos internacionales que me han llevado a distintos países del mundo, incluyendo dirigir un curso de latinoamericanos en África, en Angola, por los derechos de los niños en contextos muy distintos. Así que estoy muy contento, uno, de que me hayas invitado, Iván. Somos compañeros de lucha y de esperanzas en el tema de los derechos de los niños hace muchísimos años. Y creo que efectivamente conversar sobre Constitución y en la coyuntura en que estamos y los derechos de los niños, niñas y adolescentes es realmente un privilegio, y hacerlo en este contexto con buenos amigos también. Tremendo, tremendo. Muchas gracias, Miguel Francisco. También, un amigo también de la casa, muy disponible y dispuesto cada vez que le hemos solicitado alguna ayuda, alguna opinión, muy cercano también. Así que, Francisco, agradecido porque nos acompañas esta noche. Cuéntanos un poco quién eres para quienes nos están viendo. ¿Estás muteado? Ahora sí. Muchas gracias, Iván, decía, Sí. y un gusto estar contigo esta noche y con Miguel, además porque mi vida se enlaza con la de Miguel, Néstor, ¿no? Yo estoy de aniversario hace 30 años, más o menos en estos mismos días, en esta primera semana de abril, ingresé por primera vez a la cárcel de Puente Alto, donde trabajaba Miguel ya, en este proyecto del Hogar de Cristo. Yo entré por un convenio que tenía la Universidad Católica, donde yo estudié en quinto año el departamento de práctica con el Hogar de Cristo, donde estaba el equipo que dirigía Miguel. Y entré hace 30 años a la cárcel, a la sección de menores de Puente Alto, que era horrorosa. Bueno, yo me acordé, estos días tuve un seminario del centro alumno de mi escuela, y les contaba yo el frío, ¿no? El olor a orina que se pegaba en la ropa, el ruido ambiental de gritos siempre, y sonidos muy metálicos, ¿no? De gente que andaba golpeando las rejas, ¿no? De candado y que se abrían. En ese escenario estaban los niños procesados, que eran los que nosotros defendíamos en convenio con el equipo de Miguel, y además estaban todos los niños, o una gran parte de los niños de protección más complicados. Y luego me quedé trabajando en Hogar de Cristo por 10 años, se había ido Miguel ya, nos quedamos otro equipo. Después recibimos financiamiento del Estado en algún minuto, también en una iniciativa que armó Jaime Couso, que estaba en Senado en ese minuto. Estuve en el Ministerio de Justicia, tuve que ver con la tramitación de algunas leyes de infancia, la ley de subvención, la ley de responsabilidad adolescente, su reglamento, y el 2010 fui director de Sename, ¿no? He escrito sobre los temas de infancia, fui alumno del magíster de Miguel, de Derecho, Familia, Infancia y Adolescencia, y hoy día trabajo, bueno, litigo en temas de derecho a familia, con clases en pregrado y en posgrado en varias partes, y además dirijo una fundación que se llama Infajus, una corporación que nos dedicamos a un grupo de 5 abogados, yo y 4 abogadas mujeres, a la defensa de niños que están internados, ¿no? En algunos casos nos designan curadores al lite, en otros casos directamente asumimos su representación jurídica, por lo tanto seguimos vinculados a la defensa de niños, esta vez en el mundo de la protección. Muy bien, tenemos, Iván, yo creo que... Solo para complementar que yo no dije ahora mi posición actual, ¿no? Nosotros fundamos con un grupo, y estuve aquí sobre la raíz, entiendo, hablando contigo, Claro. una fundación que se llama Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, CIDENI, de la cual soy presidente ejecutivo, y trabajamos en investigaciones y desarrollo en distintas partes de Chile y de Iberoamérica. Y bueno, Francisco también ha estado y está actualmente vinculado en varios estudios que estamos haciendo sobre eso. Así que también ahí hay un espacio en el cual colaborativo para muchas personas que hemos abierto para ya, después de tantos años trabajando en estos temas, en mi caso más de 35 años. Yo entré en 1985, por primera vez, a la cárcel de Puente Alto. Ya piensa la cantidad de años y el horror que era eso en esos tiempos, y donde no había ninguna posibilidad de hacer nada, ni judicial, ni de otro tipo, para poder modificar esa situación. Y eso logramos hacerlo. Bueno, y hoy día está esta fundación ahí al servicio también de todos, y los invito a conocer y a participar con nosotros, porque la idea es una asociación muy,
asociativa, muy de colaboración. Eso quería agregar para que no completar la imagen. Muy bien, no. Resumen, creo que tenemos dos invitados, primero que tienen una experiencia concreta y práctica con la realidad social, y que ya la han comentado, me parece fundamental. Segundo lugar, también en su historial, un alto compromiso con la infancia, ¿cierto? Si uno sigue la trayectoria tanto de Miguel como Francisco, uno mira y observa que hay un correlato y un relato de compromiso con la niñez. Y también alta formación académica y reflexiva, con escritos, con papers, libros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que tenemos ahí una buena mezcla, ¿cierto? Porque podemos entonces hablar, cuando hablemos ahora de la nueva constitución y cómo esto se puede concretar en los derechos de los niños, vamos a estar hablando también desde la propia realidad que ustedes tienen. Así que me parece que es un buen lugar para comenzar. Dado que tanto Miguel como Francisco han estado vinculados, ¿cierto?, históricamente a temas de infancia y también algunos links con Sename, me gustaría conocer de ustedes, como una primera vuelta, cuál es su impresión, su opinión del nuevo sistema de protección que viene. Cierto que en teoría va a tener inicio en octubre, que está en la etapa de implementación, que estaría reemplazando el Sename actual. Francisco, ¿cuál es tu primera aproximación? Lo primero es que tengo que explicar que yo soy parte, como decía Miguel, junto a Sideni y también por otra parte, en un caso de un estudio individual, de una serie de estudios que estamos realizando para UNICEF y para el nuevo servicio. Entonces tengo ese rol también ahí que quiero dejarlo muy claro. Son estudios de UNICEF, pero UNICEF lo ha puesto al servicio del nuevo servicio de protección especializada, porque hay una tarea muy difícil, ¿no? Que tienen que construir una serie de reglamentos, lineamientos, en un ámbito muy grande de cuestiones. Yo diría en primer lugar que es una oportunidad refundacional como no hemos tenido otra en nuestra historia de la protección a la infancia. Incluso más, me parece a mí, más fuerte que la de 79 cuando se generó el Sename, porque tenemos un cierto aprendizaje ya de camino recorrido en estas materias, en cómo se construyen las políticas públicas exitosas. En ese sentido, yo creo que esa oportunidad no hay que desaprovecharla, ¿no? Es una oportunidad como todas, que está llena de riesgo, hay muchos peligros en este camino, en este viaje, hay algunos que son más importantes que otros. A mí me preocupa mucho el tema del recurso humano. Creo que es imprescindible elevar los estándares de exigencia del personal, y también creo que es muy importante enfrentar algunos problemas que históricamente hemos tenido en el Sename y que nunca se han terminado de construir como problemas, ¿no? Yo creo que hemos tenido, y yo puedo dar fe de aquello, muchos problemas con dirigentes funcionarios, ¿no? Han sido algunos de ellos, no todos tampoco, pero algunos de ellos han sido parte muy activa en los problemas graves que tiene Sename, en la defensa de funcionarios maltratadores, en el ocultamiento de información. Y por lo tanto, yo espero que este tiempo, este cambio de nuevos servicios, sea también un tiempo en el cual las autoridades logren hacer un filtro que permita que los mejores entren al nuevo servicio. Dicho eso, creo que el servicio, y con ese tercer rasgo termino, tiene una oportunidad, tiene que enfrentar estos riesgos, pero además tiene que ser visto en una actividad de Estado mucho más integrada que esta mirada insular de una isla que históricamente ha tenido, ¿no? Sename tiene que hacerse cargo de los temas de discapacidad porque Senadis no es capaz de asumir ese desafío. Sename tiene que hacerse cargo, y las residencias tienen que hacerse cargo de los problemas de salud mental, porque el Ministerio de Salud ha sido absolutamente incompetente históricamente para asumir estos desafíos. Sename termina teniendo que hacerse cargo muchas veces de los procesos de escolarización de aquellos niños y adolescentes que han tenido que desertar del sistema escolar, porque en el fondo han terminado siendo ellos desertados, no es que ellos deserten muchas veces, porque son expulsados directa o indirectamente. Si el nuevo servicio va a carecer del apoyo y del compromiso estatal en estos esenciales temas, no es mucho lo que va a avanzar. Si el nuevo servicio logra construir la colaboración
real, no de buenas palabras, no de sensibilidades, sino en compromiso y documentos jurídicos, yo creo que hay bases para pensar que podemos ser levemente optimistas. Gracias, Francisco. ¿Tú, Miguel, cuál es la opinión que tienes sobre este tema? Primero la oportunidad. Yo creo que yo como soy viejo en este asunto, nos topamos con el Sename y la reflexión del Sename a comienzos de los 90, ¿no? Allí empezó la discusión, porque nosotros tuvimos una feliz coincidencia en Chile, que junto con el retorno a la democracia, que para mi generación fue una cuestión fundamental, una oportunidad histórica, no solo por la libertad que significaba, sino por las posibilidades de abrir la construcción de una sociedad distinta, ¿no? Y en el ámbito de la infancia, la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Ratificada en 1990 por nuestro Parlamento, en agosto. Entonces teníamos un Parlamento que empezó a funcionar en marzo y en agosto teníamos la Convención. Nosotros que veníamos trabajando hacía mucho tiempo estábamos esperando algo como la Convención, entonces eso nos permitió tener un piso jurídico y político de orientación general muy, muy importante. Y inmediatamente nos topamos con el problema institucional. El servicio, el Sename, era una hibridación, algo muy raro entre las viejas doctrinas tutelares y instituciones tutelares que habían empezado en Chile en 1928, más una reforma neoliberal frustrada en el ámbito de la infancia. El Sename fue una de las, entre comillas, modernizaciones de la dictadura, que tuvieron que ver con la desmunicipalización, la privatización de ciertos servicios, en la educación, en salud. Bueno, y Sename, y eso quedó como medio híbrido, muy raro, y por lo tanto era un modelo muy extraño que producía muchas dificultades, y donde rápidamente quedó claro que esa institución debía ser superada. Yo recuerdo, y voy a desclasificar algunas cosas, pero discusiones cuando algunos de los equipos que trabajábamos ahí, yo en ese tiempo desde fuera, sin ser funcionario, hice algunas asesorías al Servicio Nacional de Menores, hicimos algunas investigaciones con gente de la OEA, de otros lados, empecé a circular por el mundo internacional y darme cuenta que esto estaba en toda América Latina, que había que transformar, pero fundamentalmente había que tener no más Sename. Una frase que hoy día es muy, ha salido hasta rayado en las paredes, digamos, ¿no? Pero nosotros tuvimos claridad que un país no puede entender que el desarrollo sin considerar como un grupo estratégico a la infancia y la adolescencia. Y segundo, que una institucionalidad como el Sename más bien tiende a perpetuar la dependencia y los problemas más que a superarlo. Y por lo tanto había que superar esa institucionalidad. Y esa claridad que tuvimos en ese tiempo, recién hoy día se viene a materializar, ¿no? Con todos sus defectos, historias, idas, vueltas, ¿no? Y por supuesto con un servicio que es muy distinto también a lo que fue en los años 90. Y que ha perfeccionado muchas cosas y que ha, por supuesto, también perpetuado muchas de esas dificultades. Pero lo primero es que yo creo que acá hay una oportunidad histórica y va a surgir junto con la nueva Constitución. Los niños tienen algo de suerte. La nueva institucionalidad de infancia, cuando llegó la democracia, llegó la Convención. La nueva institucionalidad de infancia va a llegar con la nueva Constitución. Y espero que tengamos la ley de garantía, que es clave. Yo soy bastante crítico del texto de tanto de la ley de garantías como del servicio. Estoy trabajando también en un proyecto con CIDENI, la Universidad Católica y Paz Ciudadana y el BID, el Ministerio de Justicia, para el servicio de reinserción social, ¿no? En la otra parte del Sename, que se queda en justicia para infractores. Entonces creo que hay una oportunidad, y una oportunidad que tiene un diseño institucional con bastantes efectos, que podemos profundizar si les parece, pero que también trae una oportunidad que va a depender de nosotros y de los equipos y de las organizaciones, el ir con todo, ¿no? Hacia ir perfeccionando ese sistema y construirlo, tomarlo como un proceso en el cual debemos tener un cierto protagonismo, ¿no? Y no quedarse al margen esperando que estas instituciones solas logren su dinámica. Hay algunas instancias importantes de participación, mucho menos participación de niños y adolescentes que lo que deberían tener, pero podemos quizás eso irlo modificando en el tiempo, y creo que hay que ir, como siempre en Chile, incrementalmente, y con una pendiente un poco subida, pero tratando de hacer cambios relevantes. Y yo creo que ahí hay dos cuestiones fundamentales, perdón, y termino, que es, uno, un compromiso en el ámbito de protección serio por eliminar progresivamente, partiendo por 0 a 3 años, todo lo que signifique la internación en residencia, ¿no? La protección residencial no es conveniente, hay que tratar de terminarla desde ya,
avanzar hacia familias de acogida, reunificación con familia de origen, fortalecer la familia, separación del niño como último recurso, son cuestiones clave. Y en el ámbito penal juvenil, seguir avanzando en la privación de libertad como último recurso y condiciones humanitarias que permitan la reinserción social en los centros. Sí, nos pilla este transformación, ¿cierto? Este cambio del Sename a este nuevo sistema, como señalas tú, coincidentemente con el nuevo proceso con el proceso constituyente, que será lo que vamos a comenzar a conversar de inmediato. Gonzalo, la pregunta. Ya, Gonzalo dice, saludos Iván y a los destacados panelistas. Gracias, Gonzalo. Ana, hola, vamos Iván. Gracias, Ani. Camilo, un gran saludo Iván, Francisco y Miguel. Camilo nos acompañó la semana pasada. Amey, ojo, falta enfoque de género en este panel. Muy de acuerdo, Amey, en todas las sesiones que hemos tenido, ya perdí el número, siempre nos preocupamos de que participe un hombre y una mujer, ¿cierto? Diversidad, y en esta ocasión buscamos a 2 personas, lamentablemente no podían este día sábado, pero ya las vamos a invitar en otra oportunidad. Así que muchas gracias por la observación y en la respuesta, digamos, nuestra, que lo intentamos, pero ahí en esta ocasión no nos resultó. Ana, fuerte tema a trabajar con niños. Javier, Gonzalo, de nuevo, ¿cuáles serán los principales desafíos de este nuevo servicio de protección integral? Wow. Vamos a dejar esa pregunta para otra sesión, porque la idea es que ahora podamos empezar a conocer la opinión que tienen ustedes respecto a cómo se puede lograr a configurar, cuál es la importancia de que los derechos de los niños y las niñas estén en la nueva Constitución. ¿Cómo ven este proceso? ¿Lo ven con esperanza? ¿Lo ven con posibilidades de que esto pueda ocurrir? Francisco, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo para empezar la conversación diría 2 cosas. Uno, que yo creo que hay un momento, hay una dinámica participativa bien interesante. Camilo ha escrito y ha hablado harto, Camilo Morales, que participó como panelista en otro encuentro y que recién acaba de comentar, ha escrito harto sobre este momento especial en que estamos viviendo en los temas de participación, y me parece que estamos viviendo un periodo que es muy, muy relevante, junto con lo que otros que señalábamos, y es que la participación de los niños ha pasado a ser, creo, me parece a mí, un lugar común, en el buen sentido de la palabra, entre todos los actores políticos. Otra cosa es que cada uno, por supuesto, lo ve de cierta manera, pero me parece a mí que ha dejado de ser patrimonio de un grupo del mundo de la infancia solamente, quiero decir, ¿no? Que es posible hoy día encontrar, salvo en sectores de extrema derecha, en el resto del espectro es posible encontrar alguna aproximación a este fenómeno valorativa. Como repito, cada uno entiende con mayor o menor intensidad, pero eso ya es un avance, eso me parece a mí muy significativo. Y eso significa, y eso impacta este proceso constituyente, en que yo diría que hace un año atrás, me parece a mí, o 2019, por decirlo, que con que hubiera un artículo que hablase de los derechos del niño, ya estábamos contentos. Yo diría, no sé Miguel, pero el 2019, si a nosotros no hubieran dicho, mire, va a haber una nueva constitución y va a haber un articulito que diga que va a ser referido a la protección de los derechos del niño, pucha, sacamos champán y se festejamos. Y yo creo que hoy día estamos en otro momento. El horizonte ha cambiado del escenario, y hoy día me parece a mí que estamos en un momento en que es pensable y hay que trabajar porque la presencia del sujeto infancia recorra transversalmente la discusión de la nueva constitución. Ya no en un solo artículo que diga lo que algunas otras constituciones de la región dicen, sino que en toda, tanto en la cuestión orgánica como en la cuestión de los derechos, aparezca expresada una especial preocupación por los derechos del niño y además un especial reconocimiento a los deberes reforzados de protección especial que recaen sobre el Estado respecto de alguna niñez, ¿no? Eso me parece a mí que es el momento actual de este proceso.
Y lo segundo que yo diría, y con eso cierro para que después Miguel también se explaye más, es que yo creo que un desafío es, por supuesto, la participación incidente de los niños, ¿no? Y ahí yo creo que hay que instalar muy fuertemente la idea, entre todos quienes trabajan en infancia, quienes tienen contacto directo con niños, de que no hay que prestarse para un tratamiento cosmético participativo, ¿no? Hemos tenido ese tipo de iniciativas, ¿no? Hay otro momento en que algunos actores públicos han recurrido a la infancia para encuestas, para distintas cuestiones, en que parece que participaban, pero cuando uno ve el producto final, dice, pero eso yo ya lo había visto ya, porque eso es un producto enteramente adulto, no veo ni por una parte la mano de un niño, ¿no? Y por lo tanto, un proceso constituyente en que digan un día que vayan los niños al edificio donde van a estar trabajando, los escuchen, se pongan todos, se sacan la foto y después los niños se vayan y no pasa nada más, yo creo que ese es el gran desafío en este momento. Hay que evitar a todas costas un uso meramente ornamental de la participación de las niñeces y de las adolescencias. Lo que necesitamos es asignarle un rol y que además tengan algún tipo de función contralora. De que los niños no solamente insumen con ideas, sino que insumen con control, con evaluación de los actores constituyentes. Ese me parece a mí que es lo que hay que trabajar hoy día, tanto en el tema del contenido, que creo que hay que tener presencia transversal, como en los temas de participación, que hay que incrementar y combatir muy fuertemente, porque es la tentación que siempre pasa en nuestros países latinoamericanos, no solamente en Chile, de una participación meramente ornamental para la foto, como se dice coloquialmente, pero que luego los niños son dejados a un lado y dejen a los adultos seguir con la discusión y se recogen alguna cosita, qué sé yo, pero eso termina devaluando la participación. Eso que yo creo que es lo principal, me parece. Claro, completamente de acuerdo, Francisco, porque, bueno, ¿cuántas veces hemos estado en un proceso hablando de los niños, de la participación, y normalmente no tienen poder de decisión? No tienen lo que uno espera, ¿cierto? Y lo que debiera ocurrir, como ver a los niños como sujetos, ¿cierto? Y como ciudadanos. Nos cuesta mucho hacer tener esas dimensiones. Miguel, ¿cuál es tu opinión y esperanza respecto a cómo el proceso constituyente puede contener, por un lado, ¿cierto?, los derechos de los niños y las niñas, y cómo te imaginas que este proceso también puede lograrse con la participación de los niños? Sí. Mira, uno puede distinguir dos cuestiones centrales en este aspecto. Uno, como los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el texto constitucional, ¿no? Es decir, cómo el texto constitucional recoge la situación de niños, niñas y adolescentes, reconoce sus derechos, sus posibilidades de ejercicio, políticas públicas, etcétera. Eso es un área. La otra es los derechos de los niños, niñas y adolescentes a participar en el proceso constitucional, ¿no? Y el proceso constitucional es un proceso constitucional que en el caso chileno se viene desenvolviendo desde hace algunos años. No es algo que empieza ahora o que tiene un hito específico en el momento de la convocatoria del acuerdo del 15 de noviembre, sino que esto se viene desarrollando y los niños, niñas y adolescentes han sido parte de este proceso de discusión. Si uno analiza desde el punto de vista de las movilizaciones sociales, que sabemos que han impulsado el proceso, desde el mochilazo hasta el estallido, uno ve que niños, niñas y adolescentes fueron... pasando por el 2011, en fin, ¿no es cierto?, fueron activos actores de estos procesos de movilización que llevaron hacia un acuerdo de reforma constitucional. Por otro lado, las distintas cuestiones deliberativas, porque no solo ha sido una movilización de actividad más bien de representación en un sentido de movilización activa en contra del sistema, o a favor de los cambios, sino que también ha habido toda una cuestión positiva, deliberativa, propia, que han generado sus conocimientos, que han pasado por diversas etapas, desde los cabildos ciudadanos, desde las organizaciones estudiantiles, desde cuestiones más organizadas del Estado, como el Yo Opino, u otras, en las cuales los niños, niñas y adolescentes han estado expresando permanentemente lo que piensan para el país. Entonces, lo primero es reconocer que eso está ocurriendo, y que los niños, niñas y adolescentes son unos actores fundamentales, no porque lo estemos inventando, sino porque ya lo son. Y que el sistema político y la Convención Constitucional tiene que
de una u otra manera recoger esa realidad y darle espacio, ¿no? ¿Qué espacio? Un espacio que sea verdaderamente un espacio que enaltezca el sistema democrático, que lo honre, ¿ya? Eso, y por eso es muy importante la aparición de los niños y adolescentes, que no sea cosmético ni manipulador, sino que efectivamente puedan, de algún modo, que tendrá que definirse a nivel reglamentario, participar activamente, hacer valer sus opiniones y junto con ello también que sea posible sistemas de control. Por otro lado, en la cuestión del texto constitucional no basta un artículo, es evidente, pero incluso no basta que se mencionen los derechos de los niños. El principio básico es que la democracia, el Estado de Derecho, el Estado social de derecho y los derechos fundamentales son buenos para los niños, son importantes en su desarrollo. ¿No? Necesitamos Estado de Derecho, necesitamos Estado democrático, necesitamos Estado social, necesitamos separación de poderes. Si nosotros logramos eso, estamos realmente trabajando también por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Toda la Constitución tiene que ver con niños, niñas y adolescentes y debe mirarse cada una de sus disposiciones en función de este criterio. Ese ha sido mi discurso permanente con agrupaciones, en fin, no nos preocupemos tanto de tener un artículo que diga interés superior o que diga 2 o 3 cosas, sino que la Constitución en su conjunto sea una Constitución que permita efectivamente el desarrollo de niños y adolescentes como debe hacerlo respecto a todos los ciudadanos, como el libre desarrollo de la personalidad. Yo creo que eso es un elemento central en la comprensión de los que hemos trabajado desde la niñez y por los derechos de los niños, cómo relacionarnos con el sistema constitucional, ¿no? Y evidentemente allí temas como la familia, el sistema de garantías, el interés superior, la autonomía progresiva, la participación y la ciudadanía son cuestiones centrales para discutir en la convención ya más específica respecto a los niños y adolescentes. Pero para mí, por ejemplo, la desjudicialización pasa por un buen sistema de separación de poderes. Son muchas cuestiones que las vemos alejados de los niños y adolescentes y sin embargo son fundamentales. Una buena garantía del derecho a educación. Son claves para todos los que hemos trabajado con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, tanto como una norma general de protección de aquellas violaciones de derechos fundamentales de los niños. Cuando tú hablas, Miguel, de lo que yo logro, las claves que logro integrar cuando tú planteas, ¿cierto?, este tema de que nos basta con que se señalen los derechos, o un derecho, o como quede ahí en la nueva Constitución, sino que lo que leo, de lo que estamos conversando en este rato, entonces que la nueva Constitución debiera escribirse de alguna manera en clave infancia, o dicho de otro modo, debiera leerse desde también la perspectiva de los niños, y desde la perspectiva de los derechos de los niños. Es toda la carta fundamental, ¿cierto? Eso es como lo que estoy logrando comprender de lo que están planteando. Porque la infancia no es una categoría de ser humano. La infancia es una etapa por la cual todos los seres humanos pasamos. Y por lo tanto, la dignidad humana es tanto del niño como en cualquier otra etapa. Una Constitución que respete la dignidad de la persona humana tiene que respetar a los niños, niñas y adolescentes. No puede escindir esa realidad. No es una Constitución para ciudadanos mayores de edad. Y por lo tanto, en ese sentido, por eso hablaba del libre desarrollo de la personalidad, pero hay ciertos mecanismos que las constituciones establecen para lograr ese libre desarrollo de la personalidad. Por un lado, reconocerlo y reconocer el igual valor de la persona humana en todas las etapas de su vida. Eso, y por supuesto también con perspectiva de género, no sé, todas las diversidades que sean necesarias en otros ámbitos, como puede ser de origen étnico, etc. Segundo, remoción de obstáculos. Sabemos que la sociedad está organizada de un determinado modo, hay un modelo que obstaculiza el desarrollo de las personas. Entonces, la Constitución tiene que remover esos obstáculos. Tiene que promover la libertad y la igualdad, ¿no? Eliminación de toda diferencia de estatus, incluida la minoría de edad. Tiene que dar seguridad jurídica, tiene que favorecer la protección de los niños y lo que llamamos la ausencia de dependencia. Tiene que establecer, reconocer derechos y garantizarlos efectivamente, y tiene que también resolver la relación entre el niño y la familia y el Estado con el principio de no injerencia arbitraria y de interés superior, ¿no? Dicho así muy sintéticamente, esto podemos hablar muy largo, pero yo creo que esos son principios generales que deben estar en ese reconocimiento global de la Constitución sobre las personas en la etapa de la infancia. No es de los niños ni adolescentes, es parte del ser humano. ¿Eh? Una Constitución que respeta al ser humano, respeta a los niños. ¿Se fijan? No divide, ¿no? O como diría Francesco Tonucci, ¿cierto?, que dice,
él se plantea por qué la infancia, ¿cierto? Se hace esa pregunta tan fundante y él lo desarrolla como la necesidad, ¿cierto?, que tienen las sociedades de apostar por los niños y las niñas. Y bueno, y en el libro describe cuáles son los elementos que fundan esta necesidad imperiosa, que es una necesidad ética, una necesidad política, ¿cierto? Y una necesidad también social. En esa perspectiva, Francisco, tú hablabas de un tema que es bien importante, interesante, de la participación incidente de los niños y las niñas. ¿Cómo, bueno, qué significa, ¿cierto? ¿Y cómo te imaginas tú que eso podría ocurrir para que efectivamente sea incidente y no solamente un adorno para la fotografía o, ¿cierto?, para las ceremonias clásicas que se hacen donde van niños, pero no tienen ningún tipo de participación en aquello? Sí, bueno, primero yo diría que los adultos, porque aquí estamos hablando de un adulto, entonces yo tengo que asumir que yo no soy un niño y no pertenezco a esa categoría. Tenemos que hacer un poco lo que te reclamaba una chica del público en torno al enfoque de género, ¿no? Que hoy día hay un compromiso en general de los paneles de hombres, de evitarlo y que se terminen. Pero eso no es por una moda, eso es porque creemos que efectivamente que en todas las discusiones tenemos que propiciar que haya igual cantidad de hombres y mujeres participando y discutiendo, porque en el mundo real somos iguales y porque históricamente, como dice Miguel, hay una serie de obstáculos que ninguno son naturales ni casuales, aun cuando terminan revestidos de cierta naturalización, que han impedido históricamente la participación igualitaria de la mujer, ¿no? En todo eso está bien documentado, ¿no? Entonces, hoy día, ¿qué hacemos? ¿No? Nos preocupamos y hacemos esfuerzos y probablemente tú vas a tener en un siguiente panel solo mujeres, de una forma de compensar, por ejemplo, el de hoy día, ¿no? Ese es un tipo de mecanismo por el cual uno dice, mira, ahí tenemos mujeres. Yo creo que hay esa preocupación que hoy día tenemos que extenderla al mundo de la infancia. Tenemos que preocuparnos cada vez más por incorporar a niños, a adolescentes, en discusiones como las que estamos teniendo y en las discusiones y en los procesos en que vamos a ir acompañando a los constituyentes, ¿no? Una vez que se sepa quiénes son los constituyentes, que esté más o menos definido eso, yo creo que se van a generar una serie de mecanismos, de instancias de acompañamiento, asesoría, discusión, cabildo. Yo creo que tiene que haber una cantidad heterogénea de mecanismos de participación. Algunos creen que la pura asamblea, yo le he escuchado alguna vez a Gabriel Salazar ese enfoque un poco asambleísta. Yo creo que una asamblea es un mecanismo. La asamblea tiene virtudes y también tiene defectos, como todos los que hicimos vida universitaria y dirigencial, sabemos, ¿no? Las asambleas pueden ser también un espacio de manipulación de la participación. Pronto, la asamblea puede ser un mecanismo, pero junto a esas pueden haber muchos otros mecanismos. En todos esos mecanismos creo que tenemos que preocuparnos de que haya niños, niñas y adolescentes participando, siendo parte, en primer lugar. Y lo segundo es que creo que hay que construir el hecho político. El Parlamento no ha sido capaz y no ha acogido las indicaciones en modo de lo que se ha discutido de que los niños puedan efectivamente votar. Y entonces yo creo que va a haber que insistir en el hecho político de que eso se reabra esa discusión, ¿no? Y que se logre generar, por lo menos de 16 años para arriba, un poco al modelo argentino, que los adolescentes de 16 años tienen derecho a voto, pero no están obligados a votar, porque hay voto obligatorio. Entonces, que algo se abra la ventana, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar esa lógica de la participación real de ellos. Y luego ya está la cuestión que te hablaba yo del control y la evaluación. Yo creo que lo que históricamente tenemos siempre es que hay niños que vienen a entregar sus opiniones y luego se van y quedan los adultos trabajando, ¿no? Yo creo que hay que buscar y generar mecanismos. Todos los que trabajamos en infancia podemos idear mecanismos de ese tipo. En las universidades, todos los que trabajamos en universidades, todos los semestres somos evaluados por nuestros estudiantes, ¿no? Miguel, yo, todos los profesores universitarios, nuestros estudiantes nos evalúan. Sobre esa evaluación, no es el único indicador, pero sobre esa evaluación se toman algunas decisiones. Yo fui director de escuela y tomé decisiones, no solo por la evaluación de los alumnos, pero también por la evaluación de los alumnos. Yo creo que hay que buscar mecanismos de ese tipo que permitan que luego en el control de la decisión y en la implementación de la decisión también participen niños y adolescentes y no solamente, por así decirlo, dando algunas ideas que luego puedan ser asumidas, que parece también muy bien,
Es la misma lógica que plantea Miguel, la lógica de que no les digamos a los niños, mire, usted hable del tema de los niños y lo demás déjelo a nosotros, ¿no? Porque a eso me parecería otra gran trampa, como plantea Miguel. Aquí hay muchos temas de distribución de poder, de reconfiguración del Estado, que son los que en definitiva van a tener incidencia en el Estatuto de Derecho, en la satisfacción de necesidades de los niños, incluso más importante que si hay, como dice Miguel, un artículo que habla de los derechos del niño. Mucho más importante puede ser efectivamente terminar con una cierta lógica neoliberal, como se ha denominado, es decir, un Estado escasamente regulador que renuncia a la regulación y que más encima se autobloquea su capacidad regulatoria, la construcción de una serie de derechos entendidos como derechos universales, más que esta lógica de ir focalizando y hiperfocalizando las prestaciones. Ese tipo de cuestiones, si se logran instalar, van a tener efectivamente un tremendo impacto en la vida de niños y niñas. Claro, sin duda, lo que yo observo, lo que miro, es que hay por un lado, una tremenda oportunidad, pero también hay muchos grupos que trabajamos con infancia que nos estamos organizando para justamente promover, influir en la participación directa de los niños en el proceso constituyente, lo mismo con el tema de empezar a discutir nuevamente la edad para que ellos puedan votar en el plebiscito de salida. Por una cosa bien sencilla, bien como lógica. ¿Quiénes van a vivenciar, cierto, de una manera más concreta en la trayectoria de la implementación de lo que se acuerde en esta Carta Constitucional? Son los niños que están por nacer, ¿cierto? Y los que hoy día están en ese tránsito de infancia. Por lo tanto, es lógico que ellos deben tener una participación mucho más potente y además yo creo que hay una sensibilidad también y eso se ha logrado con mucho trabajo de muchas organizaciones, de los estudiantes que nos han dado un tremendo ejemplo desde los pingüinos, pero como siempre digo también, todos fuimos pingüinos alguna vez. Si uno se recuerda en qué luchas sociales o estudiantiles estuvimos en cada época, yo tuve la mía en los 80. Por lo tanto, también fui pingüino. Como han sido pingüinos también los chicos de estas épocas. Por lo tanto, creo que hay un acumulado de experiencia, un acumulado político, de organización también estudiantil, que nos permite hoy día tener un ambiente cultural, un ambiente social y político con más apertura. De hecho, hoy día casi una muy buena parte de los candidatos a la constituyente hablan de temas de infancia y eso es muy bueno. Sin tener a lo mejor una experiencia preliminar, ni tampoco un trabajo preliminar, sí incorporaron en sus agendas los temas de niñez, los temas de los derechos. Y eso es muy bueno, porque entonces vamos a tener con toda seguridad muchos y muchas electas que van a llevar la agenda de la niñez a la Constitución, que es lo que importa finalmente, ¿cierto? Como nosotros decimos, en mi candidatura importa el mensaje, no el mensajero, porque si uno no es electo, pero hay 10 más que van a quedar electos y están con la agenda de niñez, ahí vamos a estar para poder incidir. ¿Hay algunos comentarios? Silvana, qué fortuna tener juntos a tremendos profesores. Un abrazo. Silvana Navarrete. Gracias, Silvana. Camila Zamora, muy interesante el panel de hoy. Gracias, Camila. Andrea Pera, muy interesante, grandes aportes. Andrés. Mauricio, muy buenas tardes a todos. De lujo el panel. Saludos cordiales. Gracias, Mauricio. Mauricio nuevamente. Estimados, ¿qué opinión tienen ustedes respecto a establecer derecho a sufragio desde los 15 años? Como una forma de reconocer el tremendo rol catalizador de los y las adolescentes en grandes cambios que se han suscitado. Muy bien, vamos a tomar esa pregunta, ¿cierto? Porque fíjate, como les comentaba al inicio, bueno, antes de iniciar el programa, una hora se hace muy corto, ya llevamos 45 minutos de programa. Por lo tanto, vamos a tomar la pregunta que nos hacen y de plano vamos a ir a preguntar. ¿Qué opinan? ¿Cómo se imaginan que desde qué edad van a tener que votar los jóvenes?
Si están de acuerdo con que voten los jóvenes de 14, 15, 16, bueno, ahí cada uno dará su opinión. ¿Y qué es lo que hay que hacer constitucionalmente o desde el Parlamento, desde la presidencia, para que eso ocurra? Porque también queda poco tiempo, ¿cierto? Miguel. Bueno, yo quería complementar que hay dos cuestiones fundamentales acá para una cuestión política, ¿no? Que es cómo esa movilización social de niños, niñas y adolescentes que, como decíamos, pasa desde el mochilazo hasta el pingüinazo y el estallido social y con todos sus componentes, logramos ponerla dentro del espacio deliberativo de la nueva Constitución. Si la dejamos fuera, tenemos un problema político, ¿no? Que es que esas generaciones, incluso algunas de ellas hoy día son mayores de edad, pueden votar, pero sienten que efectivamente esa expresión de adolescentes y niños no es considerada dentro del debate. Por lo tanto, hay que encontrar un mecanismo institucional para que la deliberación constitucional incluya una perspectiva de infancia, tanto los adultos que participan en ella como una participación directa de niños, niñas y adolescentes, como hemos planteado. Lo segundo es que, sobre todo pensando no solamente en los adolescentes y las adolescentes, sino en los niños más pequeños, debemos hacer un esfuerzo pedagógico por informar a los niños, niñas y adolescentes y a los niños más pequeños, especialmente, qué es lo que es este proceso, ¿no? Y creo que ahí ONGs como la tuya, organizaciones como las nuestras, deberían hacer un esfuerzo de comunicar adecuadamente. Esto no es meramente, las dos cosas que he señalado no son una cuestión voluntaria. El proceso constituyente tiene un marco, y ese marco son los tratados internacionales de derechos humanos, y entre ellos está la convención, y la convención exige consultar a los niños y escuchar a los niños en todo asunto que de su interés, y en segundo término, obliga a entregar información adecuada a los niños respecto a los asuntos que los afectan. Por lo tanto, acá estamos hablando de una obligación, no de un simple anhelo, una vocación de unos pocos, algo que suena bonito, sino que efectivamente dar cumplimiento a esa obligación. Y yo creo que esa es la primera pregunta que me gustaría plantearle derechamente a los constituyentes cuando estén elegidos, para que lo planteen en el reglamento. ¿Cómo van a cumplir esa obligación? No esa meramente ese deseo o ese interés. Lo segundo, ya entrando al punto más concreto, yo creo que el mecanismo del voto tiene algunas dificultades, ¿no? La primera gran dificultad es que ser ciudadano significa, en el sentido de ciudadano político, de ciudadanía política, no de ciudadanía social, significa elegir elegir, por un lado elegir y poder ser elegido, ¿no? Y en general se dice los adolescentes pueden votar, pero no pueden ser elegidos. Y ahí yo siento que esa simetría es compleja. Y por lo tanto, en general, yo tiendo más bien a mecanismos institucionales de participación en que los propios adolescentes ejerzan la democracia, ejerzan el voto y elijan su representante al similar, podría ser de escaños reservados o con algunas características particulares para asegurar su participación activa, no solamente con el voto, sino que con su participación en la deliberación en forma permanente. Yo espero que eso se logre en el texto constitucional, y yo he tenido y tengo cosas escritas sobre eso, por ejemplo, en que todos los consejos municipales exista un concejal adolescente, o uno o dos, quizás pensando también en paridad de género, elegidos por sus propios componentes de adolescentes. Pueden ser elegidos de un modo que no sean votaciones universales, sino que otro tipo de votaciones en otro tipo de circunstancias para favorecer más que la gran votación no se coma la votación de adolescentes y de niños y la manipule, porque al final, ¿qué es lo que pasa? No hay ninguna gracia que Iván Zamora salga de candidato al lado de una niña o adolescente, ¿no? No sé si me explico. Entonces, ¿cómo hacer que esas elecciones ese ejercicio del voto, sea realmente respetuoso de sus características? Entonces uno dice, bueno, podemos establecer eso. Respecto al tema del plebiscito de salida, yo creo que ahí hay dos cuestiones importantes que considerar. Uno, se tiene que discutir en el texto de la Constitución qué se va a resolver ahí. Entonces, o se abre el espacio, lo que sería absurdo es que se le niegue todo derecho a voto y sin embargo se le permita votar en el derecho en el plebiscito de salida. Yo, como insisto, creo mecanismos más institucionales de participación de los niños, niñas y adolescentes, manejados por ellos mismos y separados de las elecciones de adultos para evitar allí ciertas formas de cooptación o manipulación, a las cuales hace que muchas veces tengamos una votación muy reducida de adolescentes, o sea, solamente mayores de 16 a 18, y tomar ahí una decisión en función de ese conjunto sobre si votan o no en el plebiscito de salida. Eso por ahora.
Muy bien, Miguel. Gracias. Francisco, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que plantea Miguel, ¿cierto? Y a la pregunta que también que nos hacen respecto a la edad de votación de los adolescentes o de los jóvenes. Sí, comparto lo grueso, por supuesto, sí creo que es posible, pero me parece a mí marcar los 16 años como o los 15, no tengo problema creo que hay que repensar así para que sea más o menos consistente, pero a los 15 la edad de trabajo que hemos establecido en nuestro sistema jurídico, con autorización, eh, de establecer posibilidad de voto político. Sin embargo, me parece a mí que Miguel marca un punto, ¿no? Y es cómo lograr que la participación sea mucho más, como decíamos antes, incidente. Y en ese sentido yo creo que la lógica debería ser, eh, a partir de experiencias comparadas, ¿no? Tener claro que la ciudadanía política, mientras más local, mientras más cercana al ciudadano, recibe mucho más impacto, ¿no? Y tenemos, por un lado, una cierta arquitectura político-institucional local que está cambiando con los gobiernos regionales, el nuevo rol de los gobernadores. Hay una suerte de arquitectura que está mutando y que puede que la contribución nueva también refuerce esos cambios, donde creo que efectivamente sería posible también, ya no solamente en los consejos comunales, sino en los gobiernos regionales, plantear eso que propone Miguel de una votación específica del mundo de la niñez, de modo tal que tenga su representante. Ese es un camino. Pero yo creo que hay otro también, como he planteado en otros lugares, yo creo que la arquitectura del poder y la participación en nuestro Estado ha cambiado fuertemente también con la 20.500 y otras leyes que han reforzado el tema de la participación ciudadana, ¿no? Y tenemos una serie de consejos de sociedad civil y consejos en que participa infancia, pero que incluso los consejos de sociedad civil en que participan organizaciones adultas tienen los mismos problemas que la niñez. Son consejos, en algunos casos, los que yo más conozco, que son los del sector justicia, son unos consejos muy pobres en torno al debate, muy pobres en torno a la cantidad de gente que participa y con escasa o nula capacidad de incidencia. Ese es uno de los problemas que tenemos, y lo tenemos los adultos, no es un tema de los niños. O sea, si tú eres parte de algún consejo de sociedad civil, de alguna institución pública, eso es lo que vives. Te invitan a algunas reuniones, 3 o 4 reuniones al año, te presentan alguna cuestión, te meten en la cuenta pública, pero la capacidad de incidir, incluso de conseguir información, no siempre está al rigor. Yo creo que en ese nivel, el nivel de consejos de participación ciudadana que hay en distintas, que el Estado tiene que tener contemplado, uno podría pensar, sobre todo estratégicamente, en aquellos actores que están más cerca de la niñez, que son el sector salud y el sector de educación, fundamentalmente. Yo creo que, y el sector comunal, por supuesto, como decía Miguel antes. Esos tres actores institucionales debieran contar en sus consejos con presencia de representantes de la niñez directamente. Pero eso no basta porque creo que, como te decía, mi diagnóstico de estos consejos es que en general, no de los niños solamente, sino que todos son muy pobres y por lo tanto también que tenemos que hacernos preguntas sobre cómo reforzamos la participación de la sociedad civil en este tipo de actividades. Eso. Sí, claro. Te encuentro absolutamente la razón respecto a lo que representan los espacios de participación de la sociedad civil en las entidades públicas. Yo participo de uno y donde fuimos elegidos por voto popular por las organizaciones que representamos. Y bueno, pero a la hora de tomar decisiones conjuntas, de proponer cosas diferentes, en este caso el Sename, las decisiones están pretomadas. Entonces, espacio para efectivamente construir cosas diferentes casi no existen. Y es muy curioso porque en general los espacios de participación ciudadana en los municipios, en los servicios públicos, ¿cierto? Es para mejorar el interés público, ¿cierto? Ese es como finalmente lo que está a la base. ¿Cómo hacemos mejor aquello que es el servicio público o el interés público o los servicios de interés público? ¿Cómo lo hacemos mejor? Y cuesta mucho porque normalmente quienes toman la decisión
en este caso sería el Estado o los municipios, no están disponibles para compartir el poder, no están disponibles. Y eso yo creo que es una de las transformaciones de los cambios sustantivos que también tiene que ocurrir con la materialización después de lo que va a quedar en la Carta Fundamental. No sabemos todavía qué va a ocurrir con aquello, pero claramente va a marcar una diferencia. Teresa dice, los consejos consultivos locales estarían, según Sename, en un 60% de comunas. Yo no sé, dudo que eso sea así, lo dudo, pero podríamos ahí después averiguar. Ese es un tema particular que hay que, seguramente en alguna de las reflexiones ciudadanas, vamos a tener que entrar más fuertemente al tema de la votación de los jóvenes en el plebiscito de salida, porque yo veo una particularidad, Miguel, Francisco, porque estamos hablando de un evento único y no sabemos cuántos años más va a ocurrir el próximo. ¿50 años más? Sí. Diferente, ¿cierto? Cuando hay elecciones presidenciales, parlamentarias, alcaldes. Ahí es donde a lo mejor hay que hacer también un trabajo más fino, pero en la constituyente, en el evento único, después de no sé cuántos años, y después cuándo va a ocurrir nuevamente, entonces me parece que nos tenemos que jugar por la posibilidad que tengan la facultad para votar en el plebiscito de salida. La edad, bueno, habrá que discutirla no solo entre nosotros, sino que también expertos de toda naturaleza y también los propios jóvenes, los propios adolescentes que de alguna forma fueron el gatillante, ¿cierto?, de lo que hoy día nos tiene conversando, que es la nueva Constitución. Por lo tanto, tienen que ocupar un lugar relevante. ¿Tú querías tomar la palabra, Miguel? Sí, yo quería complementar un poco dos cuestiones. Una, yo creo que los sistemas de participación de la sociedad civil hoy día vigentes son muy precarios y es un gran desafío de la nueva Constitución. Y eso significa tomar a lo mejor modelos como los consejos económicos sociales de las constituciones de los Estados Democráticos de Derecho europeas, como la española, la italiana, la brasilera, por nombrar, perdón, la alemana, por nombrar tres así que se me vienen a la mente. Y lo segundo es que tiene que haber espacios de informes preceptivos de parte de esos consejos, es decir, y ahí consejos de la niñez. Significa tener la posibilidad de que se conformen esos consejos, apoyo institucional, apoyo económico para que funcionen y que puedan deliberar y producir sus propios estudios y análisis. Y también, por supuesto, que sea preceptivo escucharlo. Yo creo que no es posible que nosotros hagamos la ley de garantía de derecho a la niñez, no porque la comisión un día invite a 3 dirigentes estudiantiles, sino que tengamos un sistema formal de participación de los adolescentes, que tenga esa potencia. Nosotros lo planteamos, y digamos, lo voy a decir directamente, lo planteamos cuando la Universidad Diego Portales hizo el primer informe para una primera propuesta de ley de garantía de derecho a la niñez, lo planteamos así directamente en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y había un presupuesto. Eso no va a funcionar. ¿Cómo la opinión de los niños, cómo va a competir con la opinión del Centro de Estudios Públicos, de un partido político? Si no tiene capacidad de tener análisis técnicos, posibilidades. Entonces, eso es fundamental. Respecto al plebiscito, yo no me voy de salida, no quiero eludir tu pregunta. Creo que estoy de acuerdo contigo que esto es una instancia única y muy particular, que va a venir precedido el texto de 2/3, además. Entonces, pareciera ser bastante absurdo no sumar a ese acto que es, por supuesto, deliberativo y decisivo, pero que es un acto final de un proceso bastante largo y que si llega un texto constitucional a consultarse será exitoso, porque por lo menos hay 2/3 de los constituyentes que tuvieron que aprobar ese texto. Me parece a mí que tiene sentido incorporarlo, pero siempre y cuando esa Constitución después mantenga esa participación de alguna manera, la contemple, porque si no, realmente ahí sería puramente ornamental o utilitaria para los fines de quienes quieran utilizar un poco el voto juvenil, porque esa es el gran problema que se da en general en yo ahí estoy hablando de los estudios de doctrina comparada, de derecho constitucional comparado, en fin, sobre ese tema, ¿no? Tomar ciertos resguardos. Entonces, a mí me parece que siendo, como dices tú, una cuestión muy única, pareciera razonable plantearse el tema y, bueno, definirlo en la convención con mucho estudio y análisis y tomando, como digo, ciertos resguardos
cómo podrían participar y quiénes, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, desde qué rango de edad, que eso no produzca un problema de divisiones tremenda, digamos, ¿no? Que no va a ser fácil llegar a 2/3 con alguna posición. Pero a mí me interesa más lo permanente, cómo participan permanentemente en consejos, con normas preceptivas, que sea obligatorio escucharlo. Y como siempre, cada vez que un niño es oído y no se le considera su opinión, no es obligatoria para los adultos o para las autoridades que tienen que escucharla, pero tienen que fundamentar por qué esa opinión no ha sido tomada. Y eso, por Dios, que es distinto, ¿no? Esto Sí, no no, es sí, sí, no, sino que hay que dar explicaciones. correcto. Mira, a medida que vamos conversando, esto cada vez se pone más interesante, porque hay tanto tema o tantos impactos positivos respecto a la participación de los niños y las niñas en este proceso constituyente, no solo de lo que ya se está generando y lo que se va a generar durante el proceso, sino que también en lo que podría significar el voto en el plebiscito de salida, eh, porque yo creo que va a marcar un hito y va a marcar una diferencia respecto a lo que hemos hecho en décadas anteriores o las lógicas adultocéntricas que tenemos para mirar la política y para tomar las decisiones políticas. Porque claramente el proceso constituyente no es solo una definición política, me parece que en la esencia, ¿cierto?, va a definir los grandes trazos del país que queremos. Los grandes trazos, ¿cierto?, de la convivencia, del bien común. De qué apostamos como país, ¿cierto?, para transitar a una sociedad inclusiva, a la sociedad de los buenos tratos, a la sociedad del bien común. Me parece que en esos tres elementos, ¿cierto?, todos y todas tenemos que estar involucrados, de distintas maneras, de distintas formas. Y bueno, fíjense que ya llevamos más de una hora conversando. Tenía muchas ganas y lo haremos en otra oportunidad, de hablar sobre la importancia, ¿cierto?, del interés superior de los niños y cómo este elemento queda impregnado también en la Constitución, que es un tema que también escribió Miguel ahí en un artículo para un libro de UNICEF. También, bueno, Francisco, cada uno tenemos reflexiones sobre estos temas, así que quedó bastante agenda, quedaron muchas cosas, temas que están, yo diría, en un proceso de apertura y en la medida que se vaya acercando el proceso eleccionario. Luego, ya con las personas electas, creo que ahí va a haber también una explosión de muchas iniciativas ciudadanas que ya ocurren en todos los temas, en todos los ámbitos, y sin duda creo que ahí el movimiento que estamos a favor de los derechos de los niños es un movimiento bastante interesante, denso, en el sentido de que hemos ido acumulando gradualmente mucha experiencia, mucha información, mucha investigación y mucha formación también. Entonces, creo que ahí vamos a tener un espacio único para poder definitivamente, como dice Francisco Tonucci, apostar por los niños, por las niñas, de modo que la nueva constitución se piense desde y para los niños, para este nuevo Chile. Fabiola, muy buenas tardes. El Poder Judicial asume un gran desafío frente a la participación de los niños, niñas y adolescentes, al considerar en su política de efectivización de derechos la creación de consejos en los que se les convocará permanentemente. Ojalá contemos con ustedes, Miguel y Francisco, para asesorar correctamente esta nueva instancia. Muchas gracias, Fabiola, por supuesto. Francisco, Miguel están siempre ahí atentos y disponibles. Si colocan en Google, lo van a encontrar ahí fácilmente. Así que... Nos conocemos y hemos trabajado junto con la Fabiola. Así que tenemos ya, muy bien. con la Fabiola y Miguel. Vamos a saludar, un saludo cariñoso a Fabiola. Ya. Oye, mira, la última sesión del programa es muy cortita. Pensemos en Chile y compartan cuál es el sueño, la esperanza que tienen para el Chile que viene con esta nueva constitución. ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es la esperanza? Miguel.
Mira, yo creo que uno mirando hacia el futuro dice, ojalá tengamos una sociedad mucho más integrada, mucho más pacífica, que tengamos paz social, que tengamos realmente mucho más cuidado unos por otros. El desarrollo personal, el libre desarrollo de la personalidad, con nuestras comunidades, con nuestras familias, eso no es individualismo, sea una realidad para todos, y realmente tengamos una sociedad que tenga ambición de construir un futuro en conjunto. Yo creo que el punto central también hoy día es tener una sociedad que nos incluya a todos y todas, y sintamos que existe una sociedad en común que debemos construir con derechos y también con muchas responsabilidades políticas, de hacerlo bien y de hacerlo en función de una construcción que nos pueda incluir a todos y todas. Esa sería como mi reflexión. Muchas gracias, Miguel. Francisco. Chuta, es súper buena la pregunta, ¿no? Como que le cambia a uno el switch. La imagen que a mí me gusta, que me gusta trabajar siempre es la imagen de la mesa, ¿no? Yo creo que me gustaría que nuestra comunidad fuese una mesa cada vez más grande en la que todos puedan sentarse a la mesa, como iguales, manteniendo sus diferencias, sin renunciar a ellas, sin renunciar al debate, a la crítica, pero todos sentados a la mesa, como plantea Miguel un poco, que este instrumento jurídico que es la Constitución esté al servicio de la reducción de la desigualdad y de la construcción entonces de una sociedad en que todos nos sentamos y podemos comer y beber, bailar y escuchar música, aunque sean distintos cantantes y bandas y ritmos, ¿no? Eso. Gracias por compartir estos sueños que recuerden, en 50 años más alguien los va a mirar o uno mismo lo puede mirar y decir, a ver, se aprobó la nueva Constitución, hacemos un corte a los primeros 3 años, los primeros 5 años, los primeros 10 años, veamos cómo están los sueños. Porque a cada hombre, mujer que ha estado en este programa, se hace la misma pregunta. Quizás vamos a recopilar después estos sueños y estas esperanzas. Fíjense que para mí el sueño es poder caminar tranquilo. Y la tranquilidad y el caminar tranquilo, la traducción para mí es dignidad, es una sociedad inclusiva, una sociedad en que a ninguna persona, a ningún niño o niña le falte aquello que es más esencial y básico para su desarrollo. Que no tengan que hacer colectas públicas para comprar una medicina, que no tengan que prestar o pedir a los vecinos, ¿cierto?, algún aparato tecnológico para poder hacer las clases hoy día que están todo online. Niños que no tengan que no tener agua potable porque viven en una toma de terreno. Para mí estar tranquilo también significa justicia, significa que todos y todas podemos promover y fortalecer la solidaridad y ojalá llegar a tener una sociedad del bien común, una sociedad sin odios, una sociedad amable, bien tratante. Ese es parte de mi sueño y tengo la esperanza que así va a ocurrir. Creo que es por el bien nuestro, por el bien de la población, por el bien también de la humanidad, que avancemos a sociedades de esta naturaleza, no como hoy día las tenemos, que yo creo finalmente a todos nos perjudica, a todos nos hace mal vivir permanentemente en estado de alerta, en estado de incertidumbre, ¿cierto? Por un sinnúmero de cosas que hoy día están ocurriendo en el planeta y en nuestro país en particular. Agradecerle infinitamente haber estado
esta noche. Gracias por la instancia, dice Gonzalo. Y, Sí, Gonzalo, saludos, Gonzalo. claro, y nuevamente señalar, ¿cierto?, de que hicimos los esfuerzos para que el panel también fuera paritario, pero por razones que las personas no podían hoy día, no lo logramos, pero ya para la próxima sí o sí va a ocurrir. Así que muchas gracias a todos y a todas por participar. Y recuerden, el próximo martes nos vemos a las 20 horas. Ahí tenemos también, ahí hay paridad con un tremendo tema que tiene que ver con los sistemas de cuidados alternativos, residenciales, familias de acogida. El día jueves tenemos los encuentros dirigentes TVE. Les cuento que es un programa nuevo donde invitamos a dirigentes territoriales, dirigentes comunitarios, para hablar de sus territorios y también de sus sueños en la nueva constitución. Así que también está la voz de los dirigentes sociales, de las juntas de vecinos, de los grupos que están trabajando en medio ambiente, puesto también en este programa. Y los días sábados también dejamos un eje especial para conversar de estos temas, que son temas más de orden político, de orden más transversal, y que mueven también a la comunidad de personas que estamos por un mundo distinto, por un mundo diferente y por un Chile para los niños y las niñas. Así que muy buenas noches y terrícolas en los próximos 50 años. Aquí estamos. Gracias, Teresa. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Chao, chao. Yo también tengo algo que decir, aunque mi opinión te parezca infantil, al igual. Las niñas y niños tenemos derecho a decidir el Chile que queremos. Yo